que nos acompañe. Queda claro que nuestra economía en este 2021 va a crecer más a prisa, alrededor del 4.7%. Tras la caída del 8.5% en 2020, habrá un rebote, básicamente generado por el sector exportador y por Estados Unidos. Internamente el consumo va a seguir débil, la inversión es el reto más complicado, ya que dicha variable no muestra indicios de alguna recuperación. También la inflación ha resultado alta, sumándose al desafiante panorama. Y esta noche vamos a platicar en torno a la coyuntura inmediata de nuestra economía. Nos va a acompañar Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA. ¿Qué podemos esperar para los siguientes meses? Lo invito a que nos acompañe. Bueno, y esta noche platicaremos del entorno económico. Pues ya sabe usted, 2020 bastante complicado, este 2021 que está arrancando pues también con sus complicaciones, pero hay bastantes elementos que se pueden abordar y pues nos acompaña Carlos Serrano. Carlos, como siempre, un verdadero placer. Gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, Alberto, el placer siempre es mío. Carlos, pues hace unos días emitieron un reporte bastante interesante en donde se analiza, digamos, la perspectiva macro, en donde pues lamentablemente la economía pues sigue avanzando en algunos aspectos, pero hay algunas variables muy detenidas. Carlos, me llama la atención el tema de la inversión, que es uno de los grandes desafíos, ¿verdad? En efecto, Alberto, lo que detallamos en este estudio es cierto, la economía del país ya está en un proceso de recuperación después de que haya tocado fondo el año pasado, en particular en el segundo trimestre del año pasado, pues vimos la caída más fuerte desde que se cuentan con cifras, y desde entonces viene una recuperación. Hay algunos elementos que están siendo más positivos, en particular el sector externo, Alberto, porque la economía de Estados Unidos está mostrando un dinamismo muy bueno y nosotros estimamos que se vienen años muy buenos de crecimiento para la economía de Estados Unidos, lo cual impulsará al sector exportador mexicano. Pero en contraparte, como dices, el componente que más nos preocupa de la economía mexicana es la inversión. Y no solamente por lo que ocurrió en la pandemia es cierto que la inversión tuvo un desplome, esto ocurrió en muchos países en el mundo. Nos preocupa más lo que venía ocurriendo antes de la pandemia. eh, Desde el tercer trimestre del 2018, la inversión viene cayendo constantemente. Creemos que en parte esto obedece a señales de incertidumbre que se han enviado desde las políticas públicas, y si no se logra revertir esta caída en la inversión, el país no va a recuperar el dinamismo que tenía ni las tasas de crecimiento, que de por sí ya eran bajas, que se tenían antes. Entonces, creemos que es fundamental eh, lograr revertir estas señales de incertidumbre, Alberto, para reactivar la inversión en el país, porque de lo contrario estaremos metidos en una trampa de bajo crecimiento. ¿Qué verías hacia mediano plazo para la inversión? ¿Podríamos tener números positivos ya para la inversión en este año o no necesariamente, Carlos? Mira, Alberto, creemos que para este año eh, podríamos ver números positivos en el sentido de un mayor crecimiento, pero eso no significa que tengamos una recuperación. No creemos que vayamos a tener los niveles de inversión que había antes de la pandemia, sino hasta en algún momento del año próximo o incluso a principios de 2023. Y repito, regresar a los niveles prepandemia ni siquiera significa estar en los niveles que teníamos en 2018. Entonces tenemos una preocupación marcada ahí porque pensamos que la inversión puede llevarse varios años en recuperar el nivel que teníamos en 2018. La forma en lograrlo sería, como ya mencionábamos, cambiar mucha de la narrativa que está viniendo de las políticas públicas, que ha generado mucha incertidumbre entre los inversionistas. Ujú. Y, por ejemplo, para la inversión pública, Carlos, ¿qué estás viendo? Porque también esta es otra variable que no ha ayudado mucho, ¿no? Ciertamente el componente de la inversión total, pues la inversión privada es muy importante, pero pues la inversión privada, pública, perdón, pues también ha venido a la baja, ¿no? Totalmente, y eso es otra señal de preocupación, Alberto. En efecto, dentro de la inversión, la privada es mucho más importante, es 7 veces más que la pública. Pero la pública es importante porque hay algunos tipos de inversiones que solo las hace el sector público, ciertos hospitales, escuelas, carreteras, puertos, y ahí también es muy preocupante la tendencia. México era un país que hace 10 años, Alberto, tenía niveles bajos de inversión pública, 6% del PIB, lo cual comparaba mal, ya no se diga con países del este de Asia, comparaba mal en Latinoamérica. Bueno, hoy
estamos por debajo del 3. Eso es muy preocupante porque, como ya mencionaba, no vamos a tener los servicios públicos, las escuelas, los hospitales, las carreteras que requerimos con estas cifras de inversión. Y el problema, Alberto, es que no hay espacio fiscal para que esto se logre reactivar. Para ello se requeriría una serie de medidas fiscales que aumenten la recaudación, porque hoy la realidad es que no habría mucho espacio para poder revertir esta enorme caída que ha habido en inversión pública. Ahora, en lo que hace al consumo, la otra gran variable, Carlos, ¿qué estás viendo? El primer trimestre, cuando analizas, enero, febrero fue muy malo, marzo cierta mejoría, pero no sé cómo lo sientes, qué tanto se va a recuperar el consumo, sobre todo porque el empleo pues todavía se va a tardar en recuperar, el nivel de remuneraciones se ha achatado. ¿Qué sentirías que puede suceder con el consumo, Carlos? ¿Cómo no, Alberto? Mira, yo señalaría dos cosas. Primero, el factor fundamental para que se recupere el consumo es el proceso de vacunación. Mientras más se acelere este proceso, más vamos a lograr que se recupere el consumo y por lo tanto la economía. Y esto va a ocurrir en el mundo. Aquellos países que vacunen más rápido serán los países que se vayan a recuperar más pronto. El caso más claro es el de Estados Unidos. Estados Unidos este mismo año va a lograr recuperar el PIB prepandemia en buena medida por el ritmo tan acelerado que tiene de vacunación. Entonces yo diría que en primer punto vamos a depender de. Segundo punto es que lamentablemente, Alberto, vamos a ver un incremento en la desigualdad. Aquellos que hayan mantenido el empleo van a reactivar más rápido sus niveles de consumo, entre otras cosas porque los que mantuvieron el empleo aumentaron su tasa de ahorro el año pasado, al estar tanto tiempo confinados sin salir, aumentaron el ahorro y este año van a poder reactivarlo. Pero aquellos que lo perdieron van a estar en una peor situación. Entonces, también creo que debemos estar conscientes que el país puede surgir de esta crisis con mayores niveles de desigualdad y habría que atacar estos problemas también. ¿Cómo? Desde luego que las políticas sociales ayudan, no hay duda de ello, pero no debemos olvidar que la política social más efectiva que hay es la generación de empleo. Y para generar empleo se requiere de inversión y para ello se requiere de certidumbre. Por eso también insistimos en ello, Alberto. Ahora, Carlos, vamos a crecer, de acuerdo a ustedes, en este estudio que dieron a conocer, vamos a crecer 4.7%, pero bueno, caímos 8.5%, o sea, finalmente el tamaño del pastel se redujo. ¿Cuánto tiempo va a tardar la economía mexicana en recuperar el tamaño del pastel, o sea, el PIB, el Producto Interno Bruto que teníamos antes de la crisis, por ejemplo, 2018, porque ya en 2019 empezó a bajar? A bajar. En efecto, Alberto, la comparación debe ser contra el 18, porque si no ya tuvimos una recesión. Eh, Nosotros estamos estimando, Alberto, que vamos a recuperar estos niveles hacia finales de 2022 o principios de 2023. Como bien mencionas, vamos a ver una recuperación incompleta. Después de una caída de 8,5, para que nos demos una idea, la economía tendría que crecer 9% más o menos para estar en el mismo nivel que tenía antes de la pandemia. Entonces, este año nosotros estimamos 4,7, la Secretaría de Hacienda 5,5, aunque fuera 5,5, 6, todavía vamos a estar por debajo de estos niveles prepandemia y vamos a recuperar el punto que teníamos, como te digo, en 2022 o 2023, y eso es una recuperación incompleta porque habría que ver cómo hubiéramos estado de haber seguido creciendo. Entonces, México sí tiene un problema en el que nos va a llevar una recuperación de muchos años. En particular, creemos que uno de los motivos por los cuales la recuperación está siendo más gradual en México que en otros lugares, repito, Estados Unidos este mismo año va a lograr tener el mismo tamaño de pastel como tú lo describes, eh, y creemos que una de las razones por la que esto está siendo o será más gradual en México es justamente el tema de la inversión, Alberto. Ahora, el tema de la inflación, Carlos, últimamente nos ha empezado a acosar el tema del alza de precios. ¿Cuál es el derrotero? ¿Podríamos llegar a tener una variable ahí que nos esté pues afectando nuestro bolsillo adicional, en este caso la inflación, Carlos? ¿Qué están viendo para la inflación? Eh, ¿Cómo no, Alberto? Mira, nosotros no creemos que estemos viendo un problema muy serio con la inflación, no creemos que la inflación vaya a salir de control. En conclusión, a mí me parece que el Banco de México ha tenido una
buena conducción de la política monetaria, lo cual significa que la inflación no va a salir fuera de control, que las expectativas estén bien ancladas y me parece que debemos de tener todos claro que lo que estamos viendo fundamentalmente es un efecto base y cuantitativo. Ujú. Las tasas, ¿cuál sería el comportamiento de las tasas de interés? Dado que, pues, final de cuentas sí se han dado, pues, unas presiones inflacionarias en estos momentos, se detuvo, pues, digamos, la política de bajar un poquito las tasas por parte de Banco de México. ¿Qué verías hacia el cierre del año para las tasas de interés, Carlos? ¿Cómo no, Alberto? Pues nosotros creemos que, como bien mencionas, estas presiones inflacionarias en algunos bienes, que si bien yo no creo que se trate de un aumento sostenido en los precios. Lo que sí es cierto es que eso me parece que ya le cierra la puerta al Banco de México para continuar con mayores bajadas. Entonces, en opinión nuestra, el ciclo de bajadas de Banco de México ya concluyó y ahora lo que vamos a ver es un periodo relativamente prolongado de pausa, donde las tasas se van a quedar en estos niveles relativamente bajos de 4%. Creemos que por lo menos este año y buena parte del que viene vamos a estar en pausa, sobre todo esto va a depender fundamentalmente de lo que decida hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos. Creemos que mientras la Reserva Federal mantenga sus tasas en cero, le va a dar espacio al Banco de México para mantenerlas en estos niveles de 4. Entonces, en conclusión, creemos que ahora hay que prepararse para un periodo relativamente largo de una pausa, tener las tasas en estos niveles actuales de 4. Y el crédito, Carlos, ¿qué es tan importante? ¿Cómo sientes la evolución? Hubo una pausa el año pasado con la caída de la economía, pues las personas pospusieron muchas decisiones, bueno, se perdieron los empleos, etcétera, y esto afectó el crédito. ¿Cuál será el comportamiento del crédito hacia el cierre del año? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué tanto está evolucionando? ¿Cómo no, Alberto? Como bien mencionas, el crédito, el ritmo de colocación de crédito disminuyó y esto no es una sorpresa, ¿no? Si una economía se contrae 8,5%, lo que ocurre es justamente lo que dices, que la demanda de crédito disminuye porque las personas posponen decisiones de consumo, las empresas posponen decisiones de inversión. Lo que estimamos nosotros es que a medida que la economía se vaya recuperando, Alberto, el crédito se va recuperando. Porque una cosa muy importante en esta crisis es que no fue una crisis del sistema financiero, y eso significa que puede haber una salida también vía crédito. ¿Por qué? Porque la banca en México está solvente, está líquida y estará lista para otorgar crédito a medida que se recupere la demanda. Tenemos índices de capitalización medidos con Basilea 3 superiores al 17%, entre los más altos del mundo, y eso significa que la capacidad de préstamo está ahí. Bueno, muy bien, pues Carlos, muchísimas gracias. Siempre es un verdadero placer. Pues ahí está un panorama de algunas de las variables más importantes de la evolución de la economía en este año para tomar decisiones. Muchísimas gracias, Carlos. Te agradezco mucho. Muy buenas noches. El agradecido soy yo, Alberto, y el placer siempre es mío. Muy buenas noches. Aunque en el transcurso del año la inmunización contra el COVID-19 debe ayudar a contener la pandemia, en este 2021 definitivamente el escenario económico va a seguir complicado. Hay cierta mejora en el consumo y en el empleo, pero nada que festinar. Se espera también que la inflación ceda. Quizá el principal reto está en la inversión y para que mejore, sobre todo la privada, deberá también aumentar la confianza. Como quiera, no podemos ni debemos bajar la guardia. Nuestro país ya ha dejado atrás peores momentos. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.